Hola a todos, Dios les bendiga. Qué gusto volver a encontrarnos. Es un verdadero privilegio que me permitan continuar compartiendo estos temas. Y vamos a iniciar mi primer tema de este curso. Es un tema que causa mucha curiosidad, vamos a llamarlo así, por no llamarle morbosidad, eh, en muchos círculos evangélicos y en muchos otros círculos. El juicio eterno, el día del Señor, el fin del mundo, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde voy a estar? Bueno, son algunas de las cosas que intentaremos hoy responder a través de la guía del Espíritu Santo y de la Santa Palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche, en esta mañana, en este día, no sé cuándo vaya a ser escuchado este video, queremos agradecerte que nos permitas tener acceso a toda esta información. Ayúdanos a todos a entender el verdadero significado de una advertencia tuya acerca de este momento y permítenos a través de la guía de tu Santo Espíritu poder entender lo que tenemos que hacer. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir de una forma elocuente y clara lo que tú me has enseñado y que a todos nosotros nos quede muy claro lo que vamos a aprender hoy con una acción práctica. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Juicio eterno o el día del Señor. ¿Qué es esto? Bueno, miremos. Vamos a revisar varios textos, así que les voy a pedir que los vayan siguiendo lo más rápido posible, pero si no, anoten en su libreta los puntos importantes y revísenlos nuevamente. La ventaja de hacer esto vía video es que podemos verlo cuantas veces queramos. Bien, el que da testimonio de estas cosas, dice Apocalipsis 20:20, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién está hablando? Jesucristo, que está diciéndonos, vengo en breve. ¿Qué le responde el apóstol Juan? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esto es una frase hermosísima que muchos de nosotros hasta nos hemos sentido en algún momento el impulso de decirla, pero vamos a analizar a profundidad qué quiere decir esta frase. Miren, el versículo 20, podría ser un buen final para la redacción de la Biblia, imagínenlo. Llegamos hasta Apocalipsis 22:20, después de iniciar en Génesis, y dice el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Por qué hay un versículo más? Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué puso un versículo más? Vean esto. El versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y finaliza diciendo, amén. Es decir, necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que entonces podamos decir lo que el apóstol lo que el apóstol Juan dijo. Sí, ven Señor Jesús. Necesitamos la gracia. ¿Y qué tiene que ver esto con el juicio eterno? Bueno, veámoslo. Sin la intervención divina, es decir, sin la gracia de Dios, no podríamos alcanzar la salvación. Estoy seguro que ninguno en sus 5 sentidos dice yo quiero irme al infierno, por muy ateo que sea. Puede ser todo lo ateo que ustedes quieran, pero ninguno en sus 5 sentidos quisiera irse al infierno. Pero sin la gracia del Señor, hacia allá vamos. Necesitamos su intervención a través de Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Joel, capítulo 1, versículo 15.
¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá, ¿cómo? Como destrucción por el Todopoderoso. Uno piensa que hablar de la segunda venida de Jesucristo es hablar de un bebé que otra vez vuelve a nacer en un pesebre y se dedica durante todo su ministerio a predicar el amor, el perdón de pecados, el arrepentimiento, sanar a enfermos y liberar a las personas del demonio. Pero no es cierto. En la segunda venida del Señor, el día del Señor, va a venir y va a traer destrucción. Y eso es algo de lo cual no nos gusta hablar mucho, pero va a suceder. Vean esto. Ezequiel capítulo 30, los versículos del 2 al 3. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo, día de castigo de las naciones será. Vean cómo al hablar del día del Señor, no hemos visto algo acerca de un bebé naciendo en un pesebre. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 16. Creo que nada más es el versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará el valiente. Vean, no es nada agradable. ¿Por qué? ¿Por qué va a gritar? ¿Por qué pasa esto? Versículos 15 y 16, ahora sí. Día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara, sobre las naciones fortificadas, sobre las altas torres. ¿Por qué va a gritar el valiente? Porque va a ser un día de angustia, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento, de trompeta, de algazara, sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. No hemos profundizado, pero ¿cómo se imaginan el juicio eterno? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Va a ser algo repentino. Hay señales proféticas que nos están indicando que se acerca cada vez más, pero va a ser algo repentino. ¿Quién viene en este día? Bueno, Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era, ¿cómo? El Verbo de Dios. ¿Quién viene? Vamos a verlo. Juan 14, Juan 1, versículo 14. Quédense con el Verbo de Dios. Ahora vamos a ver el 14 de Juan 1. Y aquel que, verbo con mayúscula, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién viene? El Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién viene? Jesús. Ahora, ¿a qué viene? ¿Viene a nacer nuevamente como un bebé? ¿A qué viene? A sanar enfermos, a liberar endemoniados, a hacer saltar a los cojos y hablar a los mudos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda. Están hablando de Jesús, para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿A qué viene? Bueno, viene a juzgar a la humanidad. Y nos debe de quedar muy claro esto, hermanos. Viene a juzgar a cada uno de nosotros. Viene como un juez justo. ¿Quién viene? Jesús. ¿A qué viene? Bueno, viene por dos causas fundamentales. A juzgar a las naciones, ya lo vimos. ¿Con qué autoridad viene a juzgar a las naciones? Porque esa es una pregunta que muchos se van a hacer en aquel día. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Bueno, vamos a ver con qué autoridad. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Con qué autoridad viene a juzgar a las naciones? Con la autoridad que le da el estar sobre todos los gobernantes. Rey de Reyes y Señor de Señores quiere decir que está arriba de todos los reyes, está arriba de todos los señores. No hay una autoridad superior. ¿Qué significa esto? Bueno, que una autoridad así no hay quien pueda apelar. La ley humana nos permite a los ciudadanos en algunos países, si no estamos de acuerdo con alguna sentencia de la Corte, pues ir escalando tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, quien es la que tiene la última palabra. Con las sentencias que el Rey de Reyes y Señor de Señores dicte, no va a haber apelación posible. Esto nos debería de tener no muertos de miedo, sino atentos a nuestras obras. Porque, ahorita lo vamos a ver, vamos a ser juzgados y no vamos a tener oportunidad de apelar ni de defendernos. Es como un juicio, hermanos, en donde nosotros vamos a ocupar el banquillo de los acusados, el Señor en lugar de juez, y no vamos a tener defensor. ¿Y saben quién va a ser el fiscal? El acusador, el diablo, nuestro enemigo. Entonces, imagínense, en aquel día vamos a llevar todo en contra si Jesucristo no le hemos permitido actuar en nuestra vida desde antes. ¿Quién viene? Jesús. ¿A qué viene? A juzgar a las naciones. ¿Con qué autoridad? Con autoridad suprema, sin apelación. Que nos quede bien grabado. Lo que Él diga es el veredicto final. Pero ¿a qué viene también? Apocalipsis 19:7, perdón. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Viene a celebrar unas bodas. Nuevamente, ¿a quién viene Jesús? ¿A qué viene? Número 1, a juzgar a las naciones con autoridad suprema. Número 2, a casarse con su novia. ¿Quién es su novia? La iglesia. A eso viene el Señor. Estas dos son las razones por las cuales Él va a regresar. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero y los que no. Si los unos van a ser bienaventurados, los otros van a ser malditos, que es lo contrario. Esa es la realidad. Y podemos enfrentarnos a ser invitados a una fiesta de bodas, en donde nosotros seremos la novia, o a nadar en un lugar calientito que no se los recomiendo a nadie, llamado infierno. ¿Cuándo sucederá? Esa es una pregunta que muchos a lo largo de la historia se han hecho. ¿Cuándo sucederá todo esto?
Entonces, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo va a suceder esto? No sabemos. Oye, pero me gustaría estar preparado. Prepárate como si sucediera mañana. Si no sucede, no pasó nada, estás viviendo en rectitud, y si sucede vas a ser del lado de los invitados. Recapitulando, ¿quién viene? Jesús. ¿A qué viene? A juzgar a las naciones. ¿Con qué autoridad? Con una suprema. Viene a casarse con su novia. Viene a juzgar a las naciones y viene a casarse con su novia. ¿Y cuándo viene? Nadie lo sabe. Mira, a mí no sé qué sentimiento me da a esos predicadores que pierden el tiempo, porque eso es perder el tiempo, intentando encontrar una fecha. El Señor los ha dejado plantados no sé qué tantas veces a todo ese tipo de personas que se la pasan buscando una fecha. Como ya vimos en el libro de los Hechos, nadie sabe la hora en la que ha de venir. Y si el Señor mismo dijo, no la van a saber, es que no tenemos por qué saberla y no nos las va a revelar. Está bajo su sola potestad. Ahora, ¿por qué no nos la revela? Porque nos conoce. Si yo supiera la hora de mi muerte, pues vivo como quiera todos los años de mi vida, y faltando unos minutos para morirme, soy la persona más arrepentida que está pidiendo perdón intentando ganarse el cielo. No funciona así. No funciona así. Por eso yo tengo que estar preparado, pero no sé la fecha. Mira, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, tenemos que esperar esta segunda venida, tenemos que anhelar que esto vaya a suceder. Oye, anhelar que el Señor viene como juez a las naciones, no, que viene como mi novio. Yo decido si viene como mi juez o viene como mi esposo. Así que tengo que estar anhelando esto. ¿Cómo? Procurad con diligencia ser hallados, ojo con lo que viene, no por los hombres, no por el pastor, no por mi esposa, no por mi amigo, ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles y en paz. Sin mancha, sin pecado, irreprensibles, que no haya nada de qué acusarme, nada de lo cual no me haya arrepentido antes. Y en paz, ¿por qué? Porque cuando no peco y mis pecados fueron perdonados, estoy en paz. Simple, ¿no? Pero qué difícil es lograrlo. Estar siempre preparados, siempre. Por eso no es bueno dormirnos enojados, por eso no es bueno siquiera decir mentiritas piadosas, por eso no es bueno buscar vengarme, por eso no es bueno hablar en vano, por eso no es bueno, porque me quita tiempo para prepararme. Así que tengo que prepararme. ¿Quién viene? Jesús. ¿A qué viene? A juzgar a las naciones con autoridad suprema, a casarse con su novia. ¿Cuándo viene? Nadie lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Cómo me preparo, pastor? ¿Cómo me preparo? Bueno, Hebreos 12:14 dice,
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengo que estar en paz con todos. Ya vi que voy a encontrar paz cuando perdone y pida perdón. Y tengo que buscar la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad no es otra cosa que tener una clara conciencia, pero así muy clara en mi mente y sobre todo en mi corazón, de que soy un instrumento para uso único y exclusivo de Dios, que nadie más me puede utilizar para nada más. Eso es la santidad, tener esa conciencia. Cuando yo peco, soy utilizado por el diablo, no por Dios. La santidad es lo contrario, no puedo dejar que el diablo me utilice porque Dios me apartó para un uso exclusivo de Él. Y te aseguro que el Señor no me va a mandar a mentir o a robar o a adulterar o a ver pornografía o a nada de eso. Por eso tengo que buscar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo me preparo? Bueno, Santiago 4:14. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira, hermano, aquí nos preparamos sirviendo. Porque si sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, es como si pecáramos. Es decir, si yo sé orar por las personas y no lo hago, estoy pecando. Si yo puedo aconsejar a una persona con la Biblia y no lo hago, estoy pecando. Si yo puedo ayudar en algo para la obra de Dios y no lo hago, estoy pecando. Por eso tengo que servir en santidad y en servicio. Seguimos viendo cómo prepararnos. Por tanto, Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ojo con lo que viene, y allí te acuerdas de qué, de que tu hermano tiene algo contra ti, déjame detenerme allí. No dice que tú tienes algo en contra de tu hermano, dice que si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, si tú te acuerdas de eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir entonces? Hasta que vayas y lo hagas, no antes. Yo llevo mi ofrenda al altar, bien fervoroso, pero allí el Espíritu Santo me redarguye de que alguien tiene algo en contra mía, es decir, yo le hice algo a alguien, consciente, inconscientemente, con malicia, sin malicia, eso no importa, yo le hice algo a alguien. ¿Qué tengo que hacer? Dejo ahí mi ofrenda, no la voy a presentar todavía, voy y me reconcilio con mi hermano y después vengo y presento mi ofrenda. Así que tengo que reconciliarme, estar a cuentas con todos, con Dios, con mi hermano, con mi prójimo y conmigo mismo. Aquí es algo bien importante, conmigo mismo. A veces somos jueces muy rudos, muy duros con nosotros mismos, ¿no? Hay que perdonarnos también. Mateo, capítulo 27, versículos del 37 al 40. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas.
A ver, hermano, perdón, ¿qué tengo que hacer? Amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Y en qué magnitud tengo que amar a mi prójimo? Como me amo yo. Es decir, quererlo como me quiero yo. Pero a Dios es al principio y no hay punto, no hay cosa con que compararlo. Mi amor debe estar desbordado por completo hacia el Señor y después hacia mi prójimo. Así que otra de las cosas con las cuales me tengo que preparar es amando, amando. Y mira, cuando tú y yo aprendemos a amar, las cosas empiezan a mejorar. ¿Y sabes por qué? Porque quien ama respeta, porque quien ama cuida, porque quien ama no se altera, no insulta, no busca el mal. Quien ama cumple con sus compromisos. Eso es el amor. Así que el amor sustenta todo lo demás. Y tengo que prepararme ejercitando el amor con todos. Ahora, hay un evento que en la Biblia se conoce, bueno, el traductor de la Biblia lo tituló El juicio ante el gran trono blanco, porque la realidad es que el juicio eterno va a empezar aquí, en este evento, en el gran juicio del trono blanco o ante el trono blanco. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto quiere decir que un día vamos a comparecer ante este trono, ante este juez. Y su presencia es tan gloriosa que no hay lugar para otra cosa, ni el cielo, ni la tierra, nada. Eso quiere decir esta primera visión. Ahora, seguimos hablando de este juicio del trono blanco. Apocalipsis 20:12. Ojo con esto. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y qué sucedió después? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, aquí hay un distingo. Aquí se habla de dos tipos de libros, los libros y el libro. Los libros fueron abiertos y más abajo dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, a estos primeros libros, hasta los subrayé con rojo, yo les voy a llamar el libro de mis obras o el libro de las obras. Allí en estos libros están escritas nuestras biografías detalladas, las de todos y cada uno de nosotros. Y se van a abrir esos libros y nos van a juzgar por las cosas que estén escritas en esos libros. Pero va a haber otro libro. Este es el libro de la vida. Ahora, ahorita vamos a hablar del libro de la vida, pero déjenme intentar ilustrar de una forma más clara o de una forma clara esto del juicio ante el gran trono blanco. Miren, yo lo imagino así. Hay un estrado donde está el juez, es Dios, ese trono blanco. Hay un banquillo de los acusados en donde estoy yo. Hay un fiscal que es el diablo y me está acusando y toma como base lo escrito en los libros, en donde está mi biografía. La abre en donde está mi biografía y empieza a leer. Y no tengo alguien que me defienda.
Entonces, ante un escenario así, pues voy a ser condenado. Pero, ¿qué sucede? Atrás del estrado, bueno, a la vista del trono blanco, hay una pantalla gigantesca de plasma 4K de alta resolución. No sé si eso exista, pero es una pantalla de alta resolución. Y el diablo toma un CD y lo pone en un reproductor y empieza a pasar la película de mi vida. Y como el diablo ya la vio, pues cada que yo cometo algún pecado, el diablo le dice al juez, pecado, señor, pecado, mira, ahí pecado. Y los va llevando la cuenta de los pecados. Al final, como la paga del pecado es muerte, el veredicto en contra mía va a ser muerte, ir al infierno. Pero ahora, ¿qué sucede? En Jesús, nuestros pecados cuando nos arrepentimos y pedimos perdón son borrados. La Biblia dice que el Señor los toma y los echa a lo más profundo del mar y no tiene memoria de ellos. Vuelvo al ejemplo de la pantalla gigante y del CD de mi película, de mi biografía. Con la sangre de Cristo lo que sucede con ese CD es que las escenas en donde hay pecado son editadas y borradas de allí, porque la sangre de Cristo me limpió. Entonces el enemigo toma el CD, lo mete al reproductor y empieza a correr mi película. Y como él ya la vio, sabe en el momento preciso en donde voy a cometer pecado. Entonces va pasando la película, el diablo se prepara, llega el momento en que yo voy a pecar, y le dice el diablo al Señor, mira, no, que siga corriendo. Y eso mismo pasa con todas las escenas en donde yo estoy pecando. Al final, el diablo no tiene de qué acusarme, por lo tanto, el veredicto cambia. ¿Se dan cuenta? No sé si quedó claro esto, pero la única forma de que mi película sea editada es teniendo a Jesucristo como el Señor de mi vida, habiéndome arrepentido de mis pecados, habiendo pedido perdón y habiendo perdonado. Bien, ¿qué libros? El libro de nuestras obras. Seremos juzgados por lo que está en él. Ya vimos el ejemplo del CD y de todo esto. Romanos 6:23 en la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Si mis obras reflejan algún pecado, ojo, algún pecado. No dice si reflejan 25 pecados, 100 pecados, 1000 pecados, no, uno. Uno solo basta para condenarme porque dice que la paga del pecado, no dice la paga de los pecados, no, uno solo. La paga del pecado es muerte, es decir, al lago de fuego. Pero hay otro libro, y este es el libro de la vida. Y allí están inscritos los nombres de los que son salvos. ¿Quién los escribió? El Señor mismo. Y entonces, ¿qué pasa? La segunda parte del versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque las escenas de pecado del CD que yo les explicaba fueron editadas por la sangre de Cristo y no existen. Y mi nombre y el tuyo, cuando nos arrepentimos y aceptamos el señorío de Jesucristo, son escritos en el libro de la vida. Y cuando busque el Señor mi nombre, cuando busque el Señor tu nombre, lo va a encontrar y lo va a decir. Hay una alabanza viejita que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amado, cuando allá se pase lista, tú y yo somos llamados a estar allí y responder con lágrimas en los ojos,
presente, Señor. Ese es el juicio. Así se va a hacer. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El libro de nuestras obras, o los libros de nuestras obras. Ahí está el libro de nuestras obras. Ahora, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte a la que se refiere Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, es esta muerte segunda. ¿Y de qué se trata? Se trata de una separación absoluta y definitiva de la presencia de Dios por la eternidad. Esa es la muerte segunda, es un lugar terrible. La Biblia lo describe de una forma terrible, pero no fue para nosotros. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego junto con el demonio. Yo no debo de estar allí. Si yo quiero, voy a estar. Pero si yo no quiero, no debo de estar allí. Esto es el infierno. Sí. Y miren, solo hay dos opciones. No me gusta, pero solamente hay dos. ¿Cuál? Dos opciones. Mateo 25, del 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, el juicio del trono blanco, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Pero vean qué va a pasar. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dos opciones. Vean. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dos opciones. Ovejas y cabritos. Yo decido, no en este momento, sino con mis actos, yo decido si estoy como oveja o como chivito loco. Opción 1. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, donde están las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Eso se los va a decir a los de su derecha. ¿Quiénes son? Las ovejas. Las ovejas. Las dóciles. Las que se dejaron guiar. Las que no pusieron resistencia. Las que reconocieron que eran débiles. Las que se sometieron a los deseos, a los mandatos, a las órdenes de su pastor. Esas son las ovejas. Y es que esto es maravilloso. El rey, el gran rey, va a decir, venid benditos de mi Padre. ¿Te imaginas lo que va a pasar en tu corazón y en el mío cuando escuchemos estas palabras hermosas? Primero me va a separar a la derecha y después me va a decir, ven, hay un reino preparado para ti. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde Génesis 1, cuando todo estaba desordenado y vacío. Desde allí el Señor estaba preparando ya un reino para sus ovejitas. El anhelo de nuestro corazón debe de ser parte de este rebaño que va a estar a la derecha. Opción 1, entonces, moradas celestiales. Ahora, hay una opción 2. Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. A ver, hermano, ¿para quién dice que fue preparado el fuego eterno? ¿Para el diablo, sus ángeles y los chivos? ¿Para el diablo, sus ángeles y los adúlteros? No fue preparado para nosotros, pero nosotros con nuestros actos decidimos dónde pasar la eternidad, en las moradas celestiales que Jesucristo mismo vino a prepararnos o en el infierno. Oye, hermano, ¿y el purgatorio? Bueno, el purgatorio es una fábula que alguien que quería construir una catedral monumental inventó porque necesitaba dinero. Entonces, bueno, hay un cielo y hay un infierno, pero uno sabe que del infierno no se puede salir y del cielo no se quiere salir. Eso dejaba sin posibilidad, sin esperanza a los muertos. O estaban en el infierno, estaban en el cielo. Entonces alguien listo dijo, bueno, mira, vamos a inventar un purgatorio. ¿Qué es un purgatorio? Un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, en donde los que murieron con unos pocos pecados pueden ir a ese lugar y pagar una sentencia muy inferior a la que se paga en el infierno, porque en el infierno es eterno, pagan una condena, la cumplen y entonces se van al cielo, ya no llegan al infierno. Esa es la versión del purgatorio que alguien inventó. ¿Qué dice la Biblia? Eso es importante. Hebreos 9:27. Y si te gusta subrayar versículos, yo te aconsejaría que subrayaras este. Y tal como está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, ¿qué? ¿El purgatorio? ¿Va que no? El juicio. No hay purgatorio. Esa es la gran realidad. Una vez que tú y yo muéramos, no va a haber nada ni nadie que nos pueda librar del destino que nosotros mismos decidimos tener. El purgatorio no existe. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Purgatorio, te acabaste. Es un truco. Eso no es cierto. Por eso, cuando un cristiano va a un velorio de un cristiano, no se ora por el muerto. Bueno, ni un cristiano cuando hubo un velorio nunca ora por un muerto. ¿Por qué? Porque nada de lo que yo haga aquí puede ayudar o perjudicar a un muerto. Las personas que mueren están en un lugar de reposo esperando el juicio. Y la Biblia dice que es como un abrir y cerrar de ojos. Para ellos, cuando ya uno muere, entran en el terreno de la eternidad y la medida de tiempo es muy, pero muy distinta a la que estamos acostumbrados nosotros a tener. Un abrir y cerrar de ojos. Pudo haber pasado toda una eternidad, pero para quien entra en este campo es un abrir y cerrar de ojos. Y después, el juicio. Ya vimos quién es el juez, ya vimos cómo van a estar las cosas en el juicio del trono blanco. Vean lo que dice Salomón en Eclesiastés. Pero hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Ojo, hay esperanza para todo el que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Sí, ¿de qué le sirve al león? Al león, perdón. ¿De qué le sirve ser fuerte, ser salvaje? ¿De qué le sirve todo su poderío si está muerto? Más vale un perro vivo, un perro de esos chihuahuas chiquitos que parecen ratones y que no hacen nada. Más vale un perro vivo que un león muerto. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hermano,
Tú que estás escuchando este video, tienes esperanza, porque estamos entre los vivos. Hay que arrepentirnos, hay que aceptar el señorío de Jesucristo en nuestra vida ahora que es tiempo. Hay que pedir perdón, hay que empezar a obedecer, hay que empezar a congregarnos, hay que empezar a estudiar la palabra de Dios, pero bien en serio, porque hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, para todos. Pero cuando mueres, pasas a ser como ese león que ya no tiene poder, que está muerto. Y no hay mayor esperanza para aquel que muere sin Cristo. No hay. Así que hay que aprovechar las oportunidades. Hermano, de veras, no sabemos cuándo se vaya a acabar nuestro tiempo. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que vivir como si este día fuera el último de nuestra vida. Pregúntate, pero bien en serio, ¿qué harías si supieras que mañana vas a morir? ¿Qué harías con esas 24 horas que el Señor te dio? Hay que recordar esto. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. No es para espantarte, es para ubicarnos en nuestra realidad. Mi nombre debe de estar inscrito en el libro de la vida si yo aspiro a la eternidad con el Señor. ¿Y cuándo se inscribe? Cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas. No hay otra forma. Cuando Jesucristo ejerce su señorío sobre nosotros, mi nombre está ahí inscrito. De lo contrario voy a ir a parar allí. El Señor no lo quiere, no lo diseñó para nosotros. Pero si yo lo quiero con mis actos, voy a ir a parar allí, porque Él es un juez justo. Uno puede pensar, qué crueldad. No es crueldad, miren, es 1 Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? ¿En verdad la amas? Ve esto, y es muy significativo. Yo te invito a que lo estudies. Deuteronomio 28 del 1 al 14, no lo vamos a leer, pero Deuteronomio 28 del 1 al 14 tiene, obvio, 14 versículos. ¿Y de qué hablan? De las bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. Pero Deuteronomio 28 del 15 al 68, es decir, 53 versículos dedicados ¿a qué tema? A las consecuencias de la desobediencia. Miren esto, es muy significativo. Sin siquiera leer los versículos, yo noto que algo pasa. ¿Por qué hay menos versículos que hablan de la obediencia y más que hablan de la desobediencia? Porque Dios nos quiere prevenir de las consecuencias funestas, terribles, eternas de desobedecer su ley. Sí, nos habla de las bendiciones de la obediencia, pero no es seguir a Dios por recibir bendición, es seguirle porque le amo y como consecuencia obedezco y como consecuencia voy a recibir bendiciones por mi obediencia. Pero también, si yo no amo, si yo no obedezco, si yo no respeto, tengo 53 versículos para reflexionar muy seriamente, muy profundamente, lo que me espera si soy desobediente. Por eso hay un énfasis mayor en las consecuencias de desobedecer que en las bendiciones de obedecer, porque Dios no quiere
que yo vaya al infierno. El infierno no es para el ser humano. Miren lo que dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos, pues, y viviréis. Deja aquellas cosas que te impidan ir al cielo. No cargues pesado. El infierno no es para el ser humano, a menos que el ser humano decida vivir allí por la eternidad. ¿Tú estás dispuesto a vivir en el infierno por la eternidad? Yo no. Y no quiero que mis hijos o mi descendencia corra el riesgo. ¿Qué tengo que hacer? Portarme como el Señor me enseña a portarme con mi ejemplo, enseñarle a los demás a hacerlo. Tarea. Ya me extrañaban por la tarea, ¿verdad? Bueno, menciona 3 formas en las que nuestras acciones, que muestras con tus acciones que eres salvo. Lo voy a explicar. Si yo soy salvo, me comporto de una forma distinta a todos los que no lo son, porque los que no lo son no tienen la ley de Dios como un eje rector. Así que por eso me comporto así, porque soy distinto. Ante situaciones iguales, ¿cómo reaccionas tú? No para demostrar nada, sino porque eres tú, eres salvo, eres hijo de Dios. Pongo un ejemplo. Un inconverso y yo vamos a comer a la misma hora, al mismo lugar, la misma comida, y nos sirven a los dos al mismo tiempo. Y tenemos la misma cantidad de hambre. ¿Cómo reacciona el inconverso? Yomi. Comer. Tengo hambre. ¿Cómo reacciona el cristiano? Padre, gracias por estos alimentos. Bendícelos. Llévalos a las personas necesitadas. ¿Te das cuenta? Con tus acciones demuestras que eres salvo o que no eres salvo. Así que dame 3 ejemplos, pero ahora sí voy a ser bien estricto en la tarea. Notas, puedes entregármelo a mano, escrito a mano, nadie te obliga a tener computadora. Puedes entregármelo a mano, pero en una hoja carta, no la que arrancaste de tu libreta de notas, no en un boleto del metro, no, en una hoja carta o impreso. Puedes mandármelo a mi WhatsApp, pero no quiero fotos. No, es que hice mi tarea, pero no quiero fotos. No me mandes una foto. Si me mandas un archivo al WhatsApp, mándame un archivo de texto. Porque yo quiero comentarte tu tarea, pero luego no puedo, porque tengo una foto mal tomada, que está de cabeza o está acostadita, y entonces yo tengo que estarle ahí. Entonces, no quiero fotos, quiero archivos. Y si lo haces a mano, por favor, entrégamelo el domingo. Fecha límite para entrega. Toma en cuenta esto, porque muchos de ustedes me han dicho, no, es que se me pasó, es que no me di cuenta, es que se me hizo tarde, es que tuve mucho trabajo, lo que tú quieras. Pero en febrero 11, tú me tienes que haber entregado tu trabajo. Febrero 11. Y el valor de esta tarea, medio punto, punto 5. Medio punto para tu calificación. No estoy hablando de cualquier cosa, ¿eh? Así que tú decides. ¿Por qué quiero que esto funcione así ya? Porque mira, cuando tú vas a buscar un trabajo y tienes verdadero interés en quedarte con ese trabajo, tú no llevas tu currículum en una hoja toda arrugada llena de café.
tú lo llevas con la mejor presentación. Quiero que tú muestres que para ti esto es importante. Así que esta es la tarea. Tomen notas, por favor. No me obliguen a decirles que no. Siento feo decirles que me pueden entregar la tarea después. Esta vez no va a ser así. Así que por favor, tomen nota, hagan su tarea. Si quieren que yo les ayude en algo, escríbanme en el chat, en el del grupo o en el particular. Y yo con gusto, de veras con gusto, les ayudo. Por favor. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús porque a cada uno de nosotros nos pongas una clara conciencia de que tú no diseñaste el infierno para nosotros. El juicio eterno está dictaminado para las naciones inconversas, para todos aquellos que no han querido seguirte, pero no para nosotros. Ayúdanos, Señor, a lograr estar en esos lugares celestiales en donde Jesucristo prepara una morada para cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cualquier duda, por favor, contáctenme. Dejo de compartir pantalla y les mando un gran abrazo. Dios les bendiga. Finalizo sesión.